Bueno, video número 54 de Economía Política. Volvemos a retomar nuestra línea de trabajo sobre historia del pensamiento. Revisamos profundamente, bastante profundamente, el pensamiento de Adam Smith. Estamos con David Ricardo. La idea de trabajar la historia del pensamiento no es hacer un raconto histórico, sino entender mejor los conceptos que, aunque sean conceptos antiguos, que tienen más de 2 siglos, 3 siglos, son vigentes en términos de problemas que debemos seguir discutiendo y que debemos comprender. En este sentido retomamos un aspecto muy fundamental que habíamos señalado cuando David Ricardo retoma su teoría del valor trabajo. La idea, como en todos los pensadores clásicos, su preocupación era la economía entendida como una comprensión de lo que sucede en la sociedad a partir de los procesos de producción. La sociedad, la especie humana se organiza, produce, trabaja. Y ese era el problema que les interesaba dilucidar, le interesa dilucidar al esquema de pensamiento clásico. Por eso el trabajo se transforma en algo fundamental, por eso la teoría del valor trabajo, porque vinculan la economía política directamente con la producción. Estudiar economía política es estudiar el fenómeno de la producción. Y el fenómeno de la producción la producción es generación de valor nuevo. Produciendo se genera nuevo valor. Y lo que genera el nuevo valor es el proceso de trabajo. En este sentido, Ricardo retoma esta idea de llevar un paso más allá y entrar en una pregunta que debemos ir diferenciando. Todo esto que mencionamos sobre la vigencia y la importancia del proceso de trabajo para la economía política implica entender que más allá de lo que aparece en una mercancía, lo que hay es un profundo proceso de organización social y trabajo social que posibilitó que esa mercancía se pueda vender, se pueda comercializar, se pueda intercambiar. Ahora, cuando las mercancías entran en el circuito del intercambio, ese esfuerzo social que se invirtió, que se requirió, que se afectó a la producción de la mercancía, se ve traducido en la proporción en que las mercancías se intercambian. Es decir, una cosa es reconocer la mercancía como producto de un profundo resultado, de un profundo proceso social de trabajo organizado. Y otra es preguntarnos si cuando esas mercancías ya se desplazan a la esfera del intercambio, cuando empiezan a circular, las proporciones, los precios, lo que serían precios relativos, las proporciones en que se pueden intercambiar, ¿guardan relación con este esfuerzo o no guardan relación con este esfuerzo? Ricardo insistía en que sí, en que el valor de cambio de las mercancías guardaba relación con el trabajo contenido en esas mercancías. Iba más allá de lo que se ve, porque lo que aparecía en análisis más superficiales es, bueno, en realidad cuando se compra y se vende,
las personas, los individuos lo que piensan es en términos de utilidad, si lo que se produce es útil o no es útil. Ricardo también hizo un planteo respecto de esto diciendo que había que ir más allá, que esto era un dato porque no tenía sentido producir bienes que no tuviesen utilidad. Otro planteo que ya analizamos también. Y por otro lado, está también el esquema simple y sencillo de decir, bueno, en realidad las mercancías se intercambian en función de los costos de producción de cada una. Los valores relativos, los precios relativos reflejan los costos de producir las mercancías. El problema con esto es que cuando se van a calcular los costos, se entra en el cálculo, uno de los componentes principales del costo es el factor trabajo. Cuando hay que calcular el costo de trabajo, ahí aparece el tema de la cuantificación del trabajo, que habíamos ya analizado con Smith. Entonces, Ricardo retoma esta discusión tan importante, porque ¿por qué insistimos que es importante? Fíjense ustedes que nosotros nos vemos continuamente y vivimos insertos en una cantidad innumerable de procesos de intercambio. Intercambiamos continuamente. Ese intercambio es la vida, es cómo se manifiesta la vida económica. Pero la idea de la economía política no es solo observar o describir detalles de ese intercambio. Cómo es, cómo funciona, no. ¿Qué hay detrás de ese intercambio? ¿Qué impacto tiene ese intercambio en la estructura social, en la vida de las personas? Y aparece, entonces, en relación con el comentario anterior vinculado a lo de la utilidad, aparece esta diferenciación tan importante, típica del esquema teórico, del sistema teórico clásico, que es la diferencia entre valor de uso o utilidad y valor de cambio. ¿Por qué se produce esta diferencia? ¿O por qué marcamos esta diferencia? Precisamente, los fundamentos están en lo que recién explicábamos. La mercancía, por un lado, tiene ciertas características intrínsecas propias que tienen que ver con la utilidad que representan. Si yo tomo el celular como mercancía que se consigue, el celular es una mercancía porque se consigue, hay que comprarlo, hay que pagar bastante caro, entonces esto tiene propiedades en sí mismo, intrínsecas, que podríamos relacionar con los servicios, las utilidades que nos prestan. Poder hablar, poder comunicarnos, WhatsApp, conexión a internet, todo eso. Ahora, este celular tiene un precio. En tanto mercancía, dejando de lado todas estas características, comparada con la infinita cantidad de mercancías, ¿hay proporciones entre esos precios? ¿Qué tipo de relación se establecen entre las mercancías? Entre los precios de las mercancías. Entonces, esto tiene que ver con la otra característica de la mercancía, que es el valor de cambio. El valor de cambio puede ser muy diferente o no muy diferente. Es otra cosa, es otro análisis que el valor de uso de la mercancía. Entonces, esta diferencia es muy importante. Fíjense ustedes que en la medida que la producción de mercancías se hace cada vez más compleja, se hace cada vez más especializada, hay cada vez más cantidades diferentes de mercancías, es muy difícil establecer o tener idea del valor de cambio. Cuando nosotros pagamos precios, no, estamos trabajando en una superficie, no conocemos si realmente lo que estamos pagando
Cuando vendemos, el que vende y el que compra llevado en términos de mercancía, esto tiene relación. Entonces, en principio, cada mercancía podría ser o debería ser analizada o podría tener un valor de cambio o un precio relativo respecto de todas y cada una de las mercancías que existen. Es decir, comprar un celular con un automóvil, en términos de valores relativos. Es decir, es muy difícil establecer cuál es el valor de cambio. Habría infinitos valores de cambio. Habría infinitos valores de cambio. Esto dificulta la medición, porque nosotros, de hecho, podemos comprobar que actuamos como compradores y como vendedores, todos los individuos actuamos sin saber. Si pagamos, cobramos. Pagamos, cobramos. No tenemos no tenemos la información, los datos ni el procesamiento de por qué estamos pagando lo que pagamos y por qué estamos cobrando lo que cobramos. Esto se establece por leyes ajenas a nuestro conocimiento. Entonces no conocemos el valor de cambio de la mercancía. Podemos conocer el precio, pero el precio es otra cosa. Podemos conocer los precios relativos, podemos conocer los precios en dinero. Entonces, Ricardo apunta aquí, tratando de aportar, no se trata de encontrar una respuesta, se trata de reflexionar sobre este tema, lo que se busca y lo que queremos es que en este curso de economía política no buscamos ¿verdad? No, problemas, para que ustedes reflexionen y opinen y se involucren en los problemas. Bien, entonces, Ricardo establece algo que está vinculado con lo que vimos capítulo 1 de Guerrero. Y dice, bueno, es parte de la base de que la utilidad no hay que analizarla porque la sociedad, el sistema no produce nada que no tenga utilidad. Esto también es discutible. Entonces, la discusión sobre la utilidad entra en el campo más bien de lo subjetivo. Ahora, dentro de lo que se produce, pareciera entonces que no se concibe producir algo que no sea valor, que no tenga valor de uso. No se produciría algo que no tenga valor de uso. Sin embargo, Ricardo plantea una diferencia interesante. La capacidad de producción del sistema de nuestra especie tiene un límite. Tiene límites. ¿En qué sentido tiene límites? Hay productos especiales precisamente cuya producción es muy dificultosa. Por ejemplo, las obras de arte. Entonces, ahí aparece una cuestión donde, bueno, en ese caso el tratamiento, estos productos son distintos. Los productos muy sofisticados, como un vino de una cosecha muy particular, bueno, tendríamos que entrar en el campo de las cosas que no son posibles de producir con tanta facilidad. Y hay que ocuparse, dice Ricardo, de las cosas que se pueden producir, porque la actividad de la humanidad, de nuestra actividad social, es la producción. Cabe señalar, esto lo vamos a cuando entremos en el análisis, en el próximo análisis, que es del pensamiento neoclásico marginal, hay que tener en cuenta que esta escasez que menciona Ricardo es distinta de la escasez relativa que nosotros analizamos
y en términos de cómo la entiende la economía ortodoxa, porque la escasez relativa de la escasez de la ortodoxia es relativa porque no tiene que ver con las características objetivas del producto, sino con la relación que guarda el producto con la ponderación de utilidad que hacen los individuos. Entonces, como se supone que los individuos tienen necesidades que tienden al infinito, entonces siempre los productos van a ser escasos en términos relativos. Entonces, lo que le interesa a Ricardo es precisamente, volvemos a señalar, aquellos valores de uso que se pueden generar a través del proceso de trabajo. Entonces, por eso le interesa el trabajo. Y vuelve a analizar en profundidad, entonces, a tratar de fundamentar, de comprobar, de hacer una comprobación de su idea, que es, su planteo, que es como lo importante o lo fundamental son aquellos bienes que se pueden producir, que tienen trabajo contenido, que requieren de un proceso de trabajo, entonces él quiere comprobar que el valor de cambio después, cuando estas mercancías van al mercado, se intercambian en proporción a el trabajo contenido en cada uno. Esa es la intención de Ricardo. Ya habíamos conversado de que esto podría explicarse si hubiese una medida de valor, digamos, el gran problema acá es cómo medir la cantidad de trabajo contenido, cómo medir la cantidad de trabajo que hay en una mercancía. ¿Recuerdan ustedes que este tema Smith lo había resuelto de una manera parcial, con problemas, diciendo, las mercancías tienen un trabajo contenido y después tienen la posibilidad de comandar trabajo, es decir, pueden comprar la misma cantidad de trabajo que está en contenido, ser intercambiada y ahí los valores de cambio guardan proporción. Quiere decir que si una mercancía se intercambia por otra mercancía que tiene la misma cantidad de trabajo contenido, el intercambio estaría funcionando bien y los valores de cambio serían proporcionales al trabajo contenido en la mercancía. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es así? Esto se complica. Porque en un esquema muy sencillo, donde donde se supone que se intercambian mercancías unas por otras, y que la persona que entrega una mercancía, que vende, conoce el trabajo contenido y conoce el trabajo contenido de la que va a recibir a cambio, es lo que Smith llamaba en un estado más primitivo de la sociedad. Esto podría funcionar. El problema es que en la medida en que el intercambio crece, aparece un nuevo fenómeno, que es la posibilidad de que con trabajo contenido se compre el trabajo de otra persona. Y ahí aparece el fenómeno importante de la posibilidad de mercantilizar el trabajo. Ese trabajo que está contenido en las mercancías se puede contratar, se puede comprar. Es lo que en términos ortodoxos sería el trabajo en el mercado de factores, con todas las observaciones que... Entonces, se sigue manteniendo esta proporción, es decir, se le paga al que trabaja la cantidad de trabajo contenido realmente
el trabajo contenido en la mercancía, bueno, ahí aparece la gran discusión de si sí o si no. Porque si no es así, ¿por qué contratar el trabajo de otro? Digamos, ¿por qué una persona contrataría a otra para que elaborara una mercancía y después le entregaría esa mercancía en su totalidad? Ahora, fíjense ustedes que este es el problema. ¿Cómo vamos a intentar explicar cómo lo resuelve Ricardo? Ricardo dice, si nosotros considerásemos que el precio del trabajo fuese el salario y ese salario permaneciese constante, entonces lo que estaría sucediendo es que el precio de las mercancías reflejaría dos cosas. Sí, el trabajo contenido refleja el trabajo contenido, pero ese trabajo contenido se divide en dos. En la parte que retribuye al trabajador, que es fija, y en un beneficio que corresponde a quien encargó el trabajo, la ganancia. Entonces, ahí el panorama cambia notablemente, porque lo que está diciendo Ricardo es, se puede medir el trabajo contenido en una mercancía. ¿Cómo se mide? Bueno, si una mercancía requiere 10 horas hombre de producción y cada hora hombre se paga $1, el salario es $1 por hora de trabajo, entonces esa mercancía tiene un trabajo que vale $10. El problema era qué pasaba si ese salario cambiaba. Ese salario se mantiene fijo. Y esos 10 pesos, pero esos 10 pesos no van a ser el valor de cambio de la mercancía. El valor de cambio de la mercancía va a surgir de otro mecanismo y lo que va a hacer el intercambio es, cuando se determina el precio, va a quedar un resultante en términos, una diferencia, un excedente en términos de ganancia para quien encargó el trabajo. Tratemos de mostrar esto con un ejemplo. Vamos a suponer que la mercancía X lleva, como decíamos, 2 horas de tiempo de trabajo para su producción. Si el salario fuese $1, como mencionamos, por hora de trabajo, la mercancía se vende a $2. Ahora, lo que va a suceder es que el proceso se va a invertir. La mercancía se va a vender a $2. El salario no va a ser de $1 a la hora de trabajo, sino de 0,75. Va a venir determinado el salario por otro sistema, va a constituir un dato determinado por otros mecanismos, con lo cual de los $2 va $1,50 se paga con salario y 0,50 centavos quedan como ganancia. Entonces, ¿qué se demostraría con esto? Que el tiempo de trabajo es diferente al salario. Que el tiempo de trabajo efectivamente se respeta, las proporciones, los valores de cambio respetan el tiempo de trabajo contenido. Sin embargo, como el tiempo de trabajo no es el salario es inferior al tiempo de trabajo que la mercancía demandó para ser producida, ese valor de cambio se va a distribuir en salarios y beneficios. El tiempo de trabajo contenido no varió, el valor de cambio no varió, y lo que sí sucedió es que el salario se paga por debajo del tiempo de trabajo que demanda la mercancía. Entonces, lo que hay que explicar ahí es si la mercancía tiene 2 horas de trabajo y el trabajador recibe una
1,75 pesos, no recibe el equivalente a las 2 horas que trabajó, sino que hay una ganancia de 0,50, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, Ricardo lo explica claramente. Ricardo dice, el trabajo generó el valor. Los 2 pesos de la mercancía fueron generados por el trabajo. Sin embargo, para que el sistema funcione, hay que retribuir, hay que dividir ese tiempo de trabajo y una parte tiene que ser cedido a quien contrató al trabajador. Fíjense ustedes que es interesante porque queda efectivamente claro que el salario está siendo evaluado por debajo de lo que aportó en el proceso productivo. Y esto va a ser retomado con más fuerza, con más contundencia por el análisis marxista.